Para nosotros siempre será un honor tenerlo en este espacio, el doctor Augusto Tandazo, con quien vamos a hacer un análisis de la coyuntura política, de lo que está pasando en el Ecuador, los 2 años, 6 o 7 meses que ha estado en el poder el señor Guillermo Lasso Mendoza. Carlita. Iniciamos, pero no sin antes decirle feliz cumpleaños, mi querido doctor, que viva el cumpleañero. ¡Viva el cumpleañero! De mi parte, un abrazo gigante a la distancia, decirle que espero pues que la salud lo colme en este año nuevo que tiene para vivir, para seguir brindándonos sus conocimientos, sus experiencias para la familia de Ecuador en Directo y para mí en especial es muy grato contar como amigo, por supuesto, y como panelista de este programa con una persona como usted, con criterios bastante firmes y bueno, pues con esa posición que lo lleva sin duda alguna a que las personas lo admiren y a que nos brinden sus conocimientos. Lo abrazamos fuertemente, les deseamos los mejores éxitos en este año y sobre todo mucha salud, ¿no? Que es lo que necesitamos para seguir avanzando y como siempre le digo, tiene mucho aún que darle a este país y que darnos a todos los ecuatorianos. Así que yo espero seguir viendo al doctor Augusto Tandazo muchísimo tiempo más, no solamente en este espacio, sino que yo tengo, digamos que la fe y la esperanza de que en algunos otros espacios también lo vamos a ver. Gracias, Carlita, por sus buenos deseos. Gracias, Jaime. Cumplir años es algo importante. La gente a veces comienza a tenerle miedo. Ay, ya estoy cumpliendo años. Qué mejor, pues hay gente que ya se quedó en el camino. Qué mejor que seguimos teniendo la posibilidad de incidir, de ser útiles a los demás, es la verdadera trascendencia. Así es que contento y de estar rodeado con ustedes, que coincidió justamente Ecuador en Directo este miércoles 22 de noviembre. Perfecto, así es que gracias por todo y festejemos el cumpleaños. Perdón, mi querido doctor Tandazo, Jorgito Aycar también le envía un saludo bastante fuerte, dice que lo felicita mucho, que feliz cumpleaños y bueno, pues ahí está siempre en los controles, que siempre ahí se pone tenso a veces cuando nos toca buscar las noticias ahí de forma rápida para cumplir con usted, pero le envía un saludo bastante grande, afectuoso y le desea pues los mejores éxitos. Y yo no puedo avanzar sino decirle que me gusta esa corbata es diferente, doctor. Hoy día por ser el cumpleaños. Cumpleaños, pues. Déjenos ver. Esa corbata que se está luciendo es verde, flores. Yo sé que a usted le gustan mucho las flores, ¿no? La jardinería. Sí, no, la jardinería, las flores, todo, así es que todo alegra la vida, la naturaleza es importante para nosotros. Así es que aquí estamos con la corbatita. Dígale a Carito que me envíe un pedacito de pastela. Ah, no, claro que sí. Claro que sí. Así es que se lo enviaremos, Carlita. Así es que entremos de lleno a esta telenovela que se llama Ecuador, para poder entender lo que está pasando. Doctor, ¿vio la presentación del bestseller de Guillermo Lasso? Toda la vida. Yo tengo el castigo divino, un poco tomando como referencia el programa de televisión de Vivanco. El castigo es que yo, como tengo que hacer opinión, yo no solo tengo que leer aquello o ver aquello que calza con lo que yo pienso, tengo que verlos a todos. Y pues claro, tengo que verlo a Lasso. Y eso sí es un castigo. Es un castigo. Hay que soportar a todos, dígale, doctor. Claro, pero a Lasso, a Moreno, a una cantidad de tránsfugas que hay en el Ecuador, pero tengo que verlos. Y claro, nos entristece, nos da bronca y a veces hasta risa de ver un tipo que primero se le escapó Lorenza, ya se olvidó de Lorenza, creo que se divorció de Lorenza, ¿qué será lo que pasó? Claro, es que se dio cuenta que no vivía con $20. Y que Lorenza debe haberlo votado, porque primero los bienes en paraísos fiscales que tuvo, los pasó a la esposa en Dakota del Sur, y a Lorenza no le cayó ni un centavo. Entonces Lorenza, desde ahí creo que está resentida, porque tenía alguna expectativa con Lasso Lorenza. Así es que vamos con el tema, no sé con qué quieran comenzar.
Pero si quieren vamos con el tema Lazo. Vamos con el bestseller, doctor. Vamos con el bestseller de Lazo. Vamos con el bestseller de Lazo. A ver. Que vendría a ser una recopilación, doctor, ¿no? Por lo que hemos visto dentro de los reportajes, es una recopilación de lo que él manifiesta haber hecho durante los 900 días de gobierno. A ver, yo no voy a perder mucho el tiempo volviendo a citar lo que él dice que ha hecho, porque no tiene sentido. O sea, todo el mundo sabe que fue un inútil, que fue una persona que quiere salvar todo lo que no hizo con mentiras. Pero voy a decir cosas sobre este bestseller que sí tienen que llegar al pueblo ecuatoriano para que entienda que no se le puede tomar del pelo al pueblo ecuatoriano. A ver, comencemos por esto. Dice, tuve que enfrentar intentos de destitución. Inventaron juicios contra el presidente de la República. Perfecto. Intentos de destitución. Una persona no se puede quejar de un intento de destitución si no ha cometido nada. Pero ¿cómo no debió ser destituido? Si el tema no está en que no fue destituido y que hubo un intento, sino por qué es que él sigue caminando sin estar entre rejas, preso. Pandora Papers. Pandora Papers es un caso grave, que sigue siendo grave. ¿Por qué? Porque le mintió a todo el Ecuador. Incluso le mintió al Consejo Nacional Electoral y se dejó el Consejo Nacional Electoral mentir. Cuando le dijo al Ecuador que él no tenía nada en paraísos fiscales. Y lo que hizo fue trasladar sus bienes a sus hijos y a su esposa. Entonces, eso no es que él no tenía. Ahí se produjo la figura del testaferrismo familiar. Porque claro, por ejemplo, para poner un ejemplo, Banisi Holding de Panamá, que es una institución enorme de decenas de millones de dólares de capital. No es un tema así nomás. Banisi Holdings, él lo transfirió a los hijos. Y claro, allí falló la Asamblea Nacional, cuando la Asamblea Nacional no llamó a los hijos a que declaren de dónde sacaron el dinero para que hayan sido transferidos esos bienes a nombre de ellos, de los 5 hijos. Y en eso cometió errores de fondo, de bulto, gente de la Revolución Ciudadana, nombre y apellido, Paola Cabez. Ella dijo que no es necesario que vengan los hijos. ¿Cómo que no es necesario que vengan los hijos? Sí, que parece que la señora Cabezas no conocía la ley orgánica para la aplicación de la consulta popular del 2017, que habla en extenso de que no debe tener bienes ni colocarlos a nombre de sus familiares. Entonces eso no conocieron y le dejaron pasar. Pero además, Alfredo Serrano, presidente del Partido Social Cristiano, con todo el desparpajo lo dijo en un medio de comunicación tradicional, que Lazo se había portado mal con ellos pese a que ellos lo salvaron en Pandora Papers. Entonces, Pandora Papers, ¿cómo no te iban a seguir un juicio político que se cayó porque precisamente los votos de los social cristianos estuvieron a favor de Lazo? Pero eso no quiere decir que tú no incumpliste esa ley orgánica y que debías haber sido destituido, ni siquiera debías haber sido candidato. Primera cosa. Segundo caso, que del famoso intento de destitución, caso León de Troya. Caso León de Troya. ¿Qué crees, que eres inocente del caso León de Troya? El teniente Rodney Rengel declara en Ecuador Inmediato lo siguiente. Dice, el caso León de Troya se inició como un caso de narcotráfico, pero en el camino vimos que también habían temas que tenían que ver con prácticamente el tráfico de la entrega de cargos públicos, todo ese enredo que hicieron con ministros como el ministro Manzano, que por algo lo colocaron de ministro de Agricultura, siendo que tenía que ver mucho el ministro Manzano con ministro de Agricultura con los cupos de exportación de banano. Y no nos olvidemos que tras el banano se exportaba droga. Entonces, este caso fue de narcotráfico, pero la fiscal general lo está queriendo convertir en un simple caso de tráfico de influencias, cuando es un caso otra vez más grave que el caso de tráfico de influencias. Entonces,
¿Cómo no te van a querer destituir? Pues más bien lo grave y lo vergonzoso es que no te lograron destituir porque fuiste sapo. ¿En qué fuiste sapo? En que en vez de haber enfrentado el juicio político, que eso lo hubiera hecho cualquier persona de bien, yo hubiera dicho, aquí estoy para dar la cara al Ecuador y demostrar que yo soy inocente. Optaste por el tema de la muerte cruzada, para salvarte de la institución, no para poner orden en el Ecuador, no para evitar que te chantajeen y que sí podían haber hecho un acuerdo contigo, pero no era para eso. El tema era porque tenías que salvarte, aunque sea que te tengas lamentablemente para ti que retirarte antes del cumplimiento de tu periodo. Tenías que salvarte porque el caso te iba comiendo. Y allí hay que decirlo, la Corte Constitucional, que le debe tanto al Ecuador, no permitió que en ese juicio político se trate el caso León de Troya, cuando la Corte Constitucional no tiene velo en el entierro en ese tema. Ellos lo único que tienen que ver si hay violación constitucional, pero no pueden ir a coartar el derecho de la Asamblea Nacional para tratar el caso León de Troya. Y lo convirtieron nada más que en el caso Flopec, que el caso Flopec de hecho ya es grave, porque ahí estaba Hernán Luque Lecaro, pues, que era colocado justamente por toda esta gente que llegaron a delinquir en el gobierno, y era para, de alguna manera, asaltar a Flopec y de esa manera llenarse los bolsillos. Entonces, ¿de qué estás hablando? Como que se queja, tuve que enfrentar un intento de destitución. Qué pena que no te destituyeron. Y obviamente hay que presionar para que la Asamblea Nacional actual, si bien ya no te puede destituir, sin embargo la Asamblea Nacional puede censurarte. Y además, lo más grave de eso es que el informe de la Asamblea Nacional en una censura tiene que ir a la Fiscalía General, y eso es importante para que la fiscal no salga con su domingo 7, de que el caso León de Troya le haya aplicado la raíz cúbica y lo reduzca a la mínima expresión. Entonces, ahí tienes un tema. Otro tema que dices, que es el siguiente. Dices que hay una vinculación entre narcotráfico, política y violencia. Perfecto, hay una vinculación entre narcotráfico, política y violencia. Y dentro de eso dices, yo coincido con lo que ha dicho Villavicencio sobre este tema. Pero no creo que coincidas, no seas mentiroso. Porque Villavicencio en el informe del caso Encuentro León de Troya, el informe del Frente Parlamentario Anticorrupción, dice cosas muy graves respecto de este tema. Y entonces esto es lo que la gente tiene que ver. Dice que conocías desde el 7 de julio este tema, y sin embargo no hiciste nada, 7 de julio del 2021, y sin embargo no hiciste absolutamente nada por denunciarlo. Y esto es importante verlo. Lo dice textualmente y lo va a leer lo que dice entre muchas de las cosas que dice Villavicencio. Dice, lo dice Villavicencio, la visita del asambleísta Villavicencio fue un acto determinante para reafirmar que el señor presidente de la República tenía conocimiento con debida antelación de los supuestos hechos de irregularidades que estarían comprometiendo la imagen del gobierno nacional a través del accionar del señor Rubén Chévez Fagioni, Danilo Carrera y demás ciudadanos nombrados en el presente informe. Y luego habla de los valores económicos que pedían a los contratistas a cambio de la adjudicación de contratos y que habían vínculos entre amigos cercanos al gobierno con el cuñado del presidente de la República y con personas que aseguran haber financiado la campaña presidencial de Lazo. Se refiere a Rubén Chévez. Entonces, ¿cómo puede ser tan sinvergüenza? Tan sinvergüenza decir que coincide con Villavicencio en que el narcotráfico, la política y la violencia están relacionados. Claro que están relacionados, pero están relacionados contigo, Guillermo Lasso Mendoza. Contigo. Entonces no te pases de sapo, no te pases de vivo. Son las cosas fuertes. Dice, me retiro como un socialdemócrata humanista. Socialdemócrata humanista tú. Un socialdemócrata humanista no es una persona que se enriquece a costillas de los ecuatorianos. No es una persona, mire lo que se calcula para este año. Se calcula que la banca va a tener utilidades de más o menos $1.000 millones en un país quebrado.
Parte de esos beneficiarios de estas enormes ganancias de la banca es justamente Guillermo Lasso Mendoza. Por eso incluso yo acaba de colocar hace menos de una semana a su hijo Guillermo Lasso Alcíbar, lo acaba de colocar de presidente del banco de Guayaquil. Entonces, esto es ser humanista con esas tasas de interés que le han cobrado al Ecuador. Dice que ha habido una pandemia contra la mujer, o sea, más o menos agresiones contra las mujeres. Uno de los casos emblemáticos, el caso María Belén Bernal. ¿Por qué taparon el caso María Belén Bernal? ¿Por qué si había, como dijo el ministro Carrillo, dijo que habían 12 implicados en el caso, 12 personas, y pidió el ministro Carrillo que se los vincule penalmente al caso? Y el ministro Zapata luego dijo que eran oficiales, o sea, no eran clases. ¿Por qué es que lo taparon y lo redujeron a la mínima expresión, sancionando al capitán Cáceres y máximo a una persona más? ¿Por qué esto lo taparon? Y salió Lasso con una ridiculez que va a acabar con el edificio donde se va a hacer derruido el edificio donde se cometió el femicidio. Como que con eso le devuelve la vida a María Belén Bernal. Eso es como atacar al carpintero que hizo la cama donde se cometió el adulterio. Entonces, esa fue la forma como enfrentó la pandemia contra la mujer, que le ha provocado una sonrisa haberles entregado una casa gratuita a la gente. Sí, pero no seas sinvergüenza, di cuántas casas gratuitas ofreciste en la campaña, di cuántas ofreciste, pero no vengas con que por ahí entregaste unas 10, 15 o 20 casas gratuitas, o 100, quién sabe. ¿Cuántas ofreciste? Hemos sacado de la pobreza, dijo, a más de 1 millón de personas, de 1 millón de ecuatorianos. No seas sinvergüenza, o sea, se necesita ser cara dura. Se necesita realmente ser cara dura para decir eso, cuando la situación económica del Ecuador cada día es más grave, y eso explica el crecimiento de la delincuencia común. Dijiste que has incautado 550 toneladas de droga, lo que da más o menos un promedio de 250 toneladas cada año. Y que Correa solamente incautó 80 toneladas y que Moreno incautó 40 toneladas Correa y 80 toneladas Moreno. Pero eso no es de que tú has incautado más, porque eres más listo y atacas más a la droga. Prueba de ello es que en tu gobierno hubo vinculaciones con la mafia albanesa, mafia del narcotráfico. Eso prueba de que se disparó el narcotráfico en tu gobierno. Se disparó precisamente porque abandonaron los arcos. Entonces, si hay menos controles, obviamente penetró mucho más cantidad de droga por las fronteras y eso facilitó que la policía incaute más droga porque dejaron botadas las fronteras. Entonces, eso tienes que decir, que la justicia está podrida, dijo, apesta y demanda una reforma urgente. Claro que está podrida, tan podrida está que terminas tu periodo aunque recortado, tú y mucha de tu gente, y está podrida. ¿Dónde está Danilo Carrera, por ejemplo, con un grillete? ¿Dónde está? ¿Dónde está una prohibición de salir del país de Danilo Carrera? Es la justicia del Ecuador, está podrida, está vendida a ustedes, a la gente del poder económico, porque con ustedes no aplican de la misma manera como lo hacen con otras personas, exagerando los procesos e inmediatamente persiguiéndolos. Dijiste que has construido los hospitales de Manta, Bahía y Pedernales, y que también están en Manabí, y que también construiste el hospital de Durán y equipaste el de Monte Sinaí. ¿Dónde se ubican? Provincia de Manabí, provincia del Guayas. ¿Qué más hiciste para el resto de las casi 20 provincias del Ecuador? Te dedicaste a Manabí porque sabes que es un reducto de la Revolución Ciudadana y no te resultó. Y te dedicaste a hacer algo en el Guayas y tampoco te resultó. ¿Qué hospitales construiste en Pichincha, en Carchi, en Imbabura, en Cotopaxi, en Chimborazo, en Tungurahua, en Azuay, en Cañar, en Loja? ¿Qué hiciste allí? ¿Qué hiciste? Con una visión regionalista manejaste el tema, y siendo que la sierra te dio el triunfo, el aparente triunfo, porque allí nunca llegaste de manera clara al poder.
Recuérdate cuando te comprometiste a abrir las urnas de 17 provincias, con lo cual hubiera pasado a la segunda vuelta Yacu Pérez y no tú. Y al otro día te arrepentiste porque te diste cuenta que ibas a caer. Entonces, todo esto, respeté la democracia con independencia de poderes. Pero si todo está captado por el poder político, ¿en manos de quién está el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, que además está en funciones prorrogadas? Hicimos el último proceso electoral con una función electoral prorrogada. Gravísimo. ¿En manos de quién está la Contraloría? ¿En manos de quién está la Fiscalía? ¿En manos de quién están las Cortes de Justicia? ¿En manos de quiénes están los otros poderes? Para que digas de que has respetado la democracia con independencia de poderes. Hablas de la libertad de expresión, pero la libertad de expresión, ¿dónde se coarta la libertad de expresión? En la famosa censura previa. Y ahí le toman del pelo al Ecuador cuando dicen, aquí no hay censura previa. Claro que hay censura previa. Hay censura previa no para decirle a alguien de frente, tú no puedes venir, pero no lo invitan nomás a expresar su opinión, pues. Porque la libertad de expresión no es más que la libertad de pensamiento. Entonces, obviamente que está coartada. ¿Quiénes van a los grandes medios de comunicación social? Únicamente la gente que tiene que hablar a favor del poder económico político, porque el poder mediático está al servicio de estos poderes. Entonces, ¿de qué hablas de la libertad de expresión, queriéndolo confundir al Ecuador? Que anticipaste su salida y que no participaste en las elecciones. A ver, anticipaste tu salida. No te quedaba otra, estabas a horas de que te destituyan, a minutos de que te destituyan. Entonces no es que anticipaste tu salida, anticipaste. No tuviste otro remedio que hacer eso porque si no salías cocinado. Primera cosa. Y no participaste en las elecciones. ¿Qué te olvidas? ¿Cuál era el porcentaje de aceptación ciudadana que tenías en el Ecuador a esa fecha? Si te hubieras presentado a las elecciones, hasta Bolívar Armijos te hubiera ganado en el puesto en las elecciones. Hubieras quedado de último. Entonces, como que hiciste un renunciamiento al no participar en las elecciones. ¿Qué renunciamiento hiciste? Si eras una persona en el ranking de presidentes de América Latina que hicieron hace un mes, que aquí en este medio, Ecuador en Directo, lo difundieron ustedes. En ese ranking, tú, Guillermo Lazo, estás en la cola de aceptación de los países. En el caso del Ecuador, te vas con un nivel de aceptación ultra, súper bajo. Es como para que no se te ocurra volver a hablar de este país. Pero además, ya estarás listo a coger la maleta e irte a disfrutar de los paraísos fiscales. Tú, tus hijos, tus nueras, tus yernos y tus 12 nietos se irán a disfrutar del dinero que han hecho, dinero mal habido de tanto tiempo que han hecho. Recuérdate la fiesta que hicieron con los CDRs, fruto del feriado bancario. Ahí crecieron como un poder económico, como un pulpo económico descomunal. Y no has dejado de crecer. Ahí lo hiciste de la mano de Maguad, después de la mano de Novoa Bejarano y etc. cosas. Entonces, ¿qué le vienes a contar una cantidad de cosas al Ecuador? Pero además hay otro tema. En un país quebrado, porque lo dejan al Ecuador con más o menos entre 9,000 y 10,000 millones de dólares de hueco fiscal, que es una salvajada lo que dejan. Sin embargo, de ello te gastaste y no aceptaste la sugerencia de Daniel Noboa de que bajen el nivel de gastos de todo lo que es el dinero que se están gastando para la transición de gobierno. Y siguieron con la misma decisión de gastar $600,000 en la transmisión de gobierno, como que este país está para hacer fiestas y hacer gala de derroche de dinero en una transición que huele mal. Huele mal porque tú deberías estar preso y debiste haber sido censurado. Y si en este país hubiera justicia, debería estar preso. Ahí como un abrebocas, si quieren algún tipo de precisión o algo más. Doctor, no sé si usted tuvo la oportunidad de ver lo completo, ver los cortos del documental de Guillermo Lazo. Él dice que han salido de la desnutrición infantil 20,000 niños.
¿no? Y que para ellos pues el gobierno sí ha hecho algo. ¿Realmente usted cree que han salido de la desnutrición infantil 20.000 niños? Y bueno, después de la desnutrición infantil, ¿qué? ¿Qué país les deja? Pero además de la desnutrición infantil no se sale de esa manera. Porque si $1 le cae a una madre de familia o a un padre de familia, no va a dedicar eso a mejorar la alimentación del hijo, sino a pagar la luz, el agua, a pagar el teléfono, a pagar la educación de los hijos porque le comen pidiéndole que pague ya la educación y etc. cosas. Entonces un sofisma. Hemos acabado con la desnutrición infantil. No acabaste nada. Absolutamente no acabaste nada. No le tomen del pelo al Ecuador. No le tomen del pelo al Ecuador. Y ese simulacro que hizo de querer llorar con el tema del lenguaje coloquial. Veamos justamente un extracto de aquello. Yo recibí el gobierno con un indicador del 27% de desnutrición crónica infantil. Por lo tanto, había que trabajar. Y he dejado el indicador en 20.1%. ¿A cuántos niños salvamos? A 20.000 niños. 20.000 niños que se libraron de la desnutrición crónica infantil. ¿Y saben qué? Para esos 20.000 niños tiene sentido lo que mi gobierno ha hecho por ellos. Lágrimas de cocodrilo. El cocodrilo es cocodrilo. Y el cocodrilo, si te descuidas, te traga. Y cuando el cocodrilo llora o bota lágrimas es cuando quiere tener... El cocodrilo bota lágrimas en la pupila para tener una mejor visión y poder atacar a la presa. Lágrimas de cocodrilo. Que ha resuelto el tema con 20.000 niños. Anda Lazo, te quedó largo, te quedó grande el cargo. Además, para lo que llegaste fue para apuntalar al grupo económico al que te perteneces, no llegaste para servirlo al Ecuador. Poco a poco te fuiste olvidando de ese discurso meloso que decías, conversé con Telémaco allá en Juján y luego conversé con Antonio en la parroquia Antonio Ante y conversé, ya te fuiste olvidando. Ni la Lorenza te quedó, Lo único que te queda es una familia que van a mamar largo, con todo el dinero que han hecho durante toda la vida pública que han llevado. Entonces esa familia sí tiene mucho para poder vivir las próximas 5 o 10 generaciones. Pero hacerle un bien al país, nunca lo hiciste. ¿Por qué no hablaste en este video? ¿Por qué no hablaste de las crisis carcelarias? ¿Por qué no hablaste? ¿Por qué no hablaste de los 6 implicados en el asesinato de Villavicencio que los encontraron, entre comillas, ahorcados en la cárcel, en la penitenciaría de Guayaquil? Asesinados para que no digan la verdad. ¿Por qué no hablaste del que asesinaron en la cárcel del Inca? Para que no diga la verdad. ¿Por qué no hablas de por qué lo mataron a Cherres? Porque Cherres se fue llevando información valiosísima. ¿Por qué no hablas de todo eso? ¿Por qué lo dejaron morir al que le disparó a Villavicencio? Lo dejaron morir en una oficina donde hay papeles, impresoras, computadoras, en la oficina de flagrancia, y no llevaron a un hospital para que se cure y pueda decir a qué se debió la muerte de Villavicencio, que hoy se ve con mayor claridad que esto pudo haber provenido del cartel de Sinaloa, esa adhesión. ¿Por qué no hablas de eso? ¿Por qué no hablas de la cantidad de muertos en tu gobierno por habitantes en el Ecuador, que creció de una manera absolutamente alarmante? ¿Por qué no hablas de las matanzas en las cárceles? ¿Por qué no hablas de todo eso? De eso sí no hablas absolutamente, eso no existe, ¿no? Eso no existe. ¿Por qué no hablas de que te pasaste viajando durante tu gobierno más de una vez por mes para absolutamente nada, porque no conseguiste nada de nada en el campo internacional? ¿Por qué no hablas de eso? Entonces, vienes, lanzas unas pocas lágrimas de cocodrilo. ¿Qué se te pasa con un colibrí y se acabó el problema? Doctor Tandazo, para ir cerrando este tema y resumirlo un poco en frases cortas, ¿qué nos dejó Guillermo Lasso en 900 días de gobierno? Nos dejó
una corrupción rampante, rampante, que no ha sido castigada porque no hay Contraloría ni Fiscalía en el Ecuador. Por eso no ha sido castigada, no porque no se han cometido todos los horrores que se han cometido durante su administración. Eso nos dejó una corrupción rampante, nos dejó pobreza, nos dejó inseguridad, porque la delincuencia, la común y la del narcotráfico creció a niveles ya prácticamente intolerables. Todo eso nos dejó mentiras por todo lado y nos hizo ver de que teníamos un gobierno y un presidente fundamentalmente de espaldas a la realidad del Ecuador. Nos hizo ver que tenemos un gobierno que llegaron a tener la sinvergüencería de estar sentados, pese a que estaban sentados violando la ley. El caso concreto del secretario de Administración, que es accionista de Teleamazonas y sin embargo de estar prohibido de ser, porque tiene contratos, Teleamazonas tiene contratos con el Estado ecuatoriano. Sin embargo de ello, hasta el último día estaba ejerciendo el cargo. Lo mismo que otros funcionarios del gobierno. O sea, nos dejó el desparpajo de hacer las cosas sinvergüenzamente. Pero además hay un tema, que en esto algún día ojalá se ponga coto. La contratación de comunicación, que le cuesta al gobierno, y más que al gobierno le cuesta al país pagar, porque todas las cadenas, todos los spots publicitarios, todas las cosas, le cuesta al país. Dice la ley de contratación pública que la contratación en los medios de comunicación tiene que ser para difundir obras de un gobierno, no para hacer política. Si hubiera un contralor, pero un contralor fajado y bien puesto, se reúne y le dice, señores, estos gastos están justificados en lo que es difusión de propaganda. Y estos no, así es que pague de su bolsillo. Gire un cheque del Banco de Guayaquil y pague. Entonces, ese es el tema. Ese es el gobierno que se va, el gobierno de la mentira, el gobierno de Pinocho, que tiene la nariz que se le sigue creciendo interminablemente. Es el gobierno que tenemos, el gobierno del indolente. Y de este tipo de indolentes que tragan hostias todos los fines de semana, pero que en la práctica de cristianos no tienen absolutamente nada. Para ellos el cristianismo es nada más que un medio para camuflar su forma de ser y su forma de actuar frente a la sociedad. Ese es el que se va. Es el que se va con sus zapatitos rojos, pero con su conciencia totalmente retorcida y oscura. Continuamos, doctor. Antes de seguir, quiero agradecerle a muchas personas que están viéndonos y están haciendo su super chat. Yolanda Martínez dice, buenos días, por favor, un saludo de cumpleaños para el doctor Augusto Tandazo y también para Luisa Magdalena González Alcíbar, que el día de hoy está de cumpleaños. Gracias a Yolanda Martínez, que ha hecho un super chat. Por acá también le agradecemos a otros personajes que también nos están escribiendo. André, que ha hecho otro super chat y le envía otro saludo de feliz cumpleaños, doctor. La audiencia de Ecuador en directo felicitándolo. No solo los que están haciendo super chat, hay cientos de mensajes de felicitaciones para usted. Me avisa Jorge los otros amigos que nos han enviado el super chat. Déjeme revisar antes para continuar con la entrevista al doctor Augusto Tandazo. Por acá está Roxana Moreno también, que ha hecho un super chat. José Alberto Hurtado dice, felicidades al doctor Tandazo, somos el mismo signo, por eso estamos de acuerdo en muchas cosas de política pública. Carlita le debe una torta. Bueno, cuando venga será el doctor a Guayaquil. Gracias a todos los que están siempre pendientes de la entrevista. Doctor, no sé si tengas que responder algo sobre los saludos. No, que gracias por el afecto, nos nutrimos de eso. Esa es energía positiva que recibimos. También hay de la otra que hay que neutralizarla, pero es energía positiva. Yo trato de ser consecuente con la ciudadanía. Tengo alguna experiencia en 50 años de actividad, de conocimiento cercano de la función pública. Y lo que he hecho en mi vida, yo pude haber optado por otros caminos. Creo que no he sido del montón, perdonen la falta de modestia. Y si yo hubiera querido, hubiera estado al servicio
del poder económico y posiblemente mi situación hubiera sido otra, mi situación económica. Pero yo preferí dedicarme a defender al país, defender al pueblo. Y donde claramente yo opté por ese camino, un camino que me ha quitado enormes posibilidades económicas, fue cuando me dediqué a promover la salida de la OXI desde el punto de vista jurídico, no en las calles, pero también estuve en las calles, sino desde el punto de vista jurídico, y logré la caducidad del contrato del Occidental Exploration and Production Company, que es un contrato que le dejó al Ecuador hasta el día de hoy 100.000 barriles diarios de producción petrolera, que no es pelo de cochino. Pero allí también me entendieron la clase gobernante, la clase económica, la clase política y también la gente del exterior, del poder económico externo, que hay un peligro en el Ecuador que tiene nombre y apellido, que se llama Augusto Tandazo Borrero, que cuando apunta pega en el corazón, no pega en las partes aledañas, pega en pleno corazón. Entonces desde allí se tiró una campaña contra mí, cerrándome todas las puertas, y a mí me vale un comino. Estoy vivo, estoy parado, no tengo los millones que la gente puede pensar que tengo un nivel de subsistencia básico, pero me satisface trabajar para el país. A veces incomodo porque digo la verdad y porque a mí no me pasan gato por liebre. Entonces me incomodo a la gente, pero aquí estoy para decirles de manera documentada y razonada lo que yo pienso. Esa es mi mayor contribución al Ecuador, es mi mayor devolución que le hago al Ecuador de todo lo que el Ecuador me ha dado, especialmente en la educación. Y yo soy consecuente con el Ecuador, de tal manera de que por eso les agradezco y daré hasta que tenga que entregar las herramientas, daré lucha por dar un poco de luz para que la gente no le tomen del pelo. Así es que gracias por todos sus buenos deseos y si les parece, sigamos, que hay todavía materia que cortar. El tema de la extradición, no sé si quieren verlo. Vamos con aquello. A ver, el tema de la extradición es un tema interesante. El pueblo ecuatoriano ya se pronunció el 5 de febrero de este año sobre las 8 enmiendas, sobre las 8 preguntas del referéndum, entre ellos las enmiendas constitucionales, para que el Ecuador dé el visto bueno a lo que pretendía hacer Lazo. Y entre estos estaba el famoso tema de la extradición, de que el Ecuador, ante las presiones externas, porque es una presión norteamericana, fundamentalmente hay que ponerle nombre y apellido a esta presión, es para que Estados Unidos pueda juzgar a los ecuatorianos en crímenes que se han cometido en cualquier parte, y fundamentalmente en el Ecuador. Entonces, esto el pueblo rechazó en consulta popular, y ahora construye, por voz de María Paula Romo, comienzan a querer resucitar este esperpento de la extradición. A querer resucitar, como que al pueblo cada vez hay que seguirle consultando hasta ver en qué momento cae en la trampa el pueblo y dice, ok, sí a la extradición. ¿En qué consiste este tema? Primero, el artículo 79 de la Constitución no permite la extradición de ecuatorianos. Comencemos por allí. No lo permite. Si no lo permite, ¿qué quiere decir esto? Que es una garantía de los ecuatorianos que tienen para que al juzgarlo en el Ecuador le apliquen el debido proceso y las normas positivas y adjetivas con las cuales se juzga a una persona, que son propias del Ecuador, porque da la casualidad que la ley norteamericana es diferente a la ley ecuatoriana. Esto tiene que entender la gente cree que es lo mismo la ley de aquí o la de más allá. Por ejemplo, las garantías del debido proceso que hay en el Ecuador son unas. Estados Unidos prácticamente no tiene garantías del debido proceso. Estados Unidos es un país dictatorial en materia judicial. Entonces, pretender que un ecuatoriano lo saquen de su jurisdicción natural, que es la del Ecuador, y se lo lleven afuera, es violar una garantía constitucional. Y la Constitución, en los artículos de la Constitución, no permiten reformas ni enmiendas constitucionales que afecten las garantías constitucionales. Entonces, ¿qué hace María Paula Romo con su construye, que es más su destruye que su construye? Intentar ir contracorriente y no, pues vamos con una segunda consulta sobre el tema o sobre una reforma de la Asamblea Nacional. Está loca.
porque entonces, ¿para qué le tomaron, para qué le consultaron al pueblo? Primera cosa. Pero ahora parte del análisis va aquí. Existe la Convención Interamericana sobre Extradición, que es aprobada desde el 25 de febrero de 1981. Esta convención fue aprobada en Caracas. Y dentro de esto existen estos artículos que es importante que la ciudadanía los conozca. Artículo 2, numerales 1, 2 y 3. Para que proceda la extradición, esto es por si acaso, una convención interamericana de la cual el Ecuador es miembro es parte del ordenamiento jurídico de un país. Por lo tanto, esto es parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano. Eso hay que tomarlo en cuenta, porque no es una convención que está allá lejos, no, es parte de nuestro ordenamiento jurídico. Para que proceda la extradición se requiere que el delito que la motiva haya sido cometida en el territorio del Estado requirente. O sea, si no se ha cometido en el Estado requirente, que viene a ser Estados Unidos, se ha cometido en el Ecuador, no cabe la extradición. Por el principio, esto lo digo yo, el principio de territorialidad de la ley penal. Los que tienen jurisdicción y competencia para juzgarlo es el país donde se cometió el delito. Numeral 2 del artículo 2. Cuando el delito por el cual se solicita la extradición haya sido cometido fuera del territorio del Estado requirente, se concederá la extradición siempre que el Estado requirente tenga jurisdicción para conocer el delito que motiva la solicitud de extradición y dictar el fallo consiguiente. Si ha sido cometido fuera, ¿qué jurisdicción puede tener Estados Unidos? Ninguno. Si ha sido cometido fuera del territorio del Estado, no tiene ninguno. O sea, tendría que juzgarlo si lo encuentran en el Ecuador, a un ecuatoriano en Estados Unidos. Júzguenlo, pues, y no hay ningún problema. Pero no en el caso de un ecuatoriano que está aquí y que tengan que llevarlo a Estados Unidos. Numeral 3, el Estado requerido. Miren esta parte. El Estado requerido, ¿quién es el Estado requerido? En este caso el Ecuador. Podrá denegar la extradición cuando sea competente según su propia legislación para juzgar a la persona cuya extradición se solicitó por el delito en que se funda el requerimiento. Si por este motivo la extradición es denegada por el Estado requerido, este someterá el caso a sus autoridades competentes y comunicará la decisión del Estado al Estado requirente. ¿Qué quiere decir? Que el ecuatoriano tiene que ser juzgado con sus leyes, porque si existen, lo que está diciendo, si existe normativa en el Ecuador para juzgar esto, salvo que no hubiera legislación, tiene que ser juzgado en el Ecuador. Si se ha cometido el delito en el Ecuador, tiene que ser juzgado en el Ecuador. No puede llevárselo al extranjero cuando hay leyes que penalizan, en este caso, el delito de narcotráfico. Entonces, ¿de qué están hablando? ¿De qué están hablando con esto? Existe incluso la Convención de Naciones Unidas sobre Delincuencia Organizada Transnacional, que habla también muchas cosas sobre este tema. Existe el tema del debido proceso, en donde no es lo mismo Estados Unidos que acá. Por poner un ejemplo que incluso tiene que ver con un tema de humanidad. Si una persona estando en el Ecuador y habiendo delinquido en el Ecuador, porque ahí procede según ellos la extradición, se lo llevan a Estados Unidos. Entonces viene el tema, y los familiares, entre los derechos que tienen, ahí existe normativa internacional sobre derechos que responden al tratamiento de los reclusos. Esta gente tiene derecho a las visitas familiares, es un derecho humano elemental. Porque más allá de que una persona sea un delincuente o no, su madre, sus hermanos, sus hijos, su esposa, quienes estén cerca de él, quieren verlo, pues. Pero si se lo llevan a una cárcel en Estados Unidos infranqueable, olvídense, ese hombre le comunicarán cuándo se murió. Porque además las penas en Estados Unidos son penas deshumanizadas. Entonces, se obstaculiza el que tenga la permanente presencia de sus familiares visitándolo, porque hay que hacer prevalecer la vida. ¿Acaso que a un delincuente hay que condenarlo a que muera y que muera aislado? Eso no tiene sentido. Entonces, cuando esto se da, sencillamente estamos ante un caso de deshumanización, porque la gente no tiene dinero para viajar a Estados Unidos permanentemente una vez cada mes, qué sé yo, a visitarlo. Y además no van a tener una visa tampoco abierta para que todo el mundo vaya a visitar a un recluso. Ni las cárceles de Estados Unidos le
le van a permitir a los familiares estar permanentemente visitando al recluso. Entonces, todo esto afecta a la gente, pero creen que es un tema como tan sencillo como no hacer tal o cual cosa. Eso no es así. Eso no es así. Es un tema grave en donde la normativa internacional, como la cité, la normativa de la Convención Interamericana sobre Extradición, no lo permite. No lo permite porque el Ecuador no es una selva. El Ecuador tiene una institucionalidad jurídica, tiene sus normas, tiene sus sistemas de juzgamiento. Y como lo dije, para terminar este tema y cualquier pregunta a las órdenes, el principio de territorialidad de la ley. Incluso dentro del Ecuador, un delito que se ha cometido en la provincia de Pichincha no puede ser juzgado en la provincia del Guayas, porque es donde se cometió. Y en la extradición quieren que le lleven la gente a Estados Unidos. O sea, afuera del territorio nacional encima. Entonces, ¿qué están hablando? ¿De qué están hablando? O sea, para quedar bien con los gringos. Gringos que no hacen nada por combatir el narcotráfico, porque ellos no controlan la demanda. Y obviamente existiendo la demanda, siempre va a haber narcotráfico. Porque la demanda es incontrolada en Estados Unidos. Doctora, hablando de la extradición, justamente escuchaba a uno de los representantes del movimiento Construye, ¿no? Que piensa plantear dentro de la Asamblea una ley para llevar a cabo el tema de la extradición. Pero podemos tocar ese tema en conjunto con el proceso que se dio ahora de selección de las comisiones y de cómo están conformadas ellas cuando pues la mayoría está entre Revolución Ciudadana, ADN y Social Cristiano. Desde su punto de vista, ¿cómo ve en términos generales la conformación de las comisiones? Y bueno, el hecho de que Construye se quede afuera de las presidencias y vicepresidencias de las distintas comisiones de la Asamblea. A ver, antes de contestarle estos segundos, le tengo que decir algo. No se resuelve el tema de la extradición con una ley, porque una ley no modifica la Constitución. Y la Constitución establece que no cabe la extradición de un ecuatoriano. Entonces, cabe, o sea, ellos lo que pueden intentar es algo a nivel de la Constitución, pero ya se hizo la consulta popular. Y además la normativa internacional, más el pronunciamiento de la Corte Constitucional, más todo lo que se hizo en la consulta popular. Ya ese tema está cerrado para el Ecuador. Dejen de abanderarse de estos casos, que lo único que demuestran que están haciendo méritos para ser invitados el 4 de julio de cada año a la Embajada Norteamericana a las fiestas por el aniversario de independencia. No tienen la bandera. ¿Es una constituyente para poder tratar ese tema? En una constituyente se puede tratar todo, pero atrévanse a ir a una constituyente, porque la constituyente hace que todos los poderes se resuman en la asamblea, que se llama poder constituyente, y en ese momento le dicen al que esté de presidente: señor, tenga la bondad de irse a su casa y va a quedar encargado de la presidencia mientras dure la asamblea fulano, y la corte quedan cesando, los diputados quedan cesando, los órganos de control quedan cesando y se colocan encargados en todo lado. No se notó con la Convención de Montecristi porque tenía tanta fuerza Alianza País en ese momento que no hubo ningún momento pensaron en sustituirlo al presidente Correa, porque era obvio que no iban a cambiar. Pero en este momento pueden cambiar al que sea, de todos los poderes, de todas las funciones del Estado. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en última instancia, pese a que hay el derecho de las minorías, pero el derecho a opinar, el derecho a manifestarse, en definitiva, ¿qué querían? Que los que ganaron el mayor número de curules en la Asamblea Nacional, les digan a los señoritos de Construye que no son nadie. Ellos se beneficiaron de la muerte de Villavicencio porque le golpearon el corazón a la gente. Y por eso tuvieron esa votación importante que se les ha venido cayendo. Y ya son en este momento poquísimas personas en la Asamblea. ¿Qué querían? Que les den las presidencias de las comisiones cuando son una fuerza menor al 10% de la Asamblea. Pero se consagraron como la segunda fuerza política a nivel de votación y de curules que alcanzaron en la Asamblea. Entonces, ¿cuál es el mensaje, doctor Tandazo? Que llegaron ahí por Fernando Villavicencio y que ya no está Fernando Villavicencio y que entonces el movimiento Construye como tal,
ya no es nadie, que llegaron por un accidente y que no van a tener el respaldo que se pensaba? A ver, en este momento, cuando vamos a ver inmediatamente la conformación de las comisiones, en este momento ya construye, no es toda la votación que recibieron en las elecciones. Ahora ya hay gente buena, que es otro grupo que incluso tienen participación en las comisiones. Y ellos cayeron en el número, totalmente. De tal manera de que esa es la realidad de ellos. Pero además llegaron en un momento emocional del Ecuador, donde mandaron ese mensaje de que más o menos era una víctima Villavicencio, que lo había matado el poder político. La muerte de Villavicencio, si algún rato se descubre los móviles, pero en una justicia independiente, se verá que eso tuvo que ver el narcotráfico en esa muerte. Y la gente vinculada a ese narcotráfico, que ahí pueden haber vinculaciones políticas con el narcotráfico, pero no necesariamente un tema de que esto venía de la Revolución Ciudadana o que venía de Correa. Eso se lo inventaron, lograron golpear el corazón, no la conciencia de los ecuatorianos, y llegaron con una votación interesante, porque ellos no tienen por dónde convertirse en una fuerza política importante en el Ecuador. Pero están allí. Ahora, si usted quiere, Carlita, analicemos las comisiones, analicemos en conjunto lo que está pasando. Ok, analicemos las comisiones, pero empecemos por presidencia, vicepresidencia, que están claras, las vocalías, pero hay una vocalía del CAL que le pertenece a Construye y que sigue en blanco, doctor. ¿Por qué es? ¿Porque realmente existen pugnas internas o porque las demás bancadas no han querido dar los votos a quienes ellos han querido designar para ocupar esa tercera vocalía? A ver, por ejemplo, Ana Galarza era una de las postulantes y parece que no obtuvo los votos. Pero Ana Galarza salió de la asamblea por la puerta trasera, pues. Salió por la tranquera, pues. Salió destituida, pues. O sea, tengamos conciencia también, pues no es un tema de que pasó un tiempo y ahora ya estoy nuevamente maquillada y estoy lista para un nuevo periodo. Entonces, ese cupo lo tiene Construye, pero pongan un candidato o candidata idóneo. Eso lo ha dicho todo el mundo, ahí está, pero pónganlo. Pero no me van a poner a cualquier persona allí, en primer lugar. En segundo lugar, si seguimos la lógica de la matemática, mi querida Carlita, ¿quién debería tener la presidencia del Congreso? La Revolución Ciudadana, pues, es el mayor número de votos de la Asamblea Nacional. Es el mayor número de votos. Y en lógica matemática, no lógica política. En lógica, ¿quién debería ser la presidenta de la Asamblea Nacional? Irina Correa, que es la que encabezó la lista de asambleístas nacionales y que tiene la votación más alta del Ecuador. Pero precisamente por eso es la política. Entonces, ADN y el Partido Social Cristiano dicen, a ver, no te damos esta presidencia, pero hagamos un pacto a nivel de legislativo. Legislativo. Esto no hay que perderlo de vista. Es un pacto a nivel de legislativo, pero que también debe tener limitaciones que las voy a analizar. Entonces, vamos a conformar este tema. Pero eso tampoco es que allí está ya la suerte de la Asamblea estrechada y que la van a manejar estos tres partidos o movimientos políticos. Revolución Ciudadana, ADN, Novoa y Partido Social Cristiano. ¿Por qué razón? Porque todo en última instancia, por ejemplo, un proyecto de ley, por ejemplo, una fiscalización, que son los dos grandes ramas con las cuales trabaja la Asamblea, en última instancia van al Pleno de la Asamblea. Y ahí vamos a ver cómo vota ADN, cómo vota el Partido Social Cristiano, y cómo vota la Revolución Ciudadana, y cómo vota Construye, y Pachacuti, y el resto. ¿Cómo votan? Entonces, ahí veo que la Revolución Ciudadana se va a quedar sin sus socios, porque ellos van a estar con otro tipo de sociedades cuando traten de meter, por ejemplo, leyes de carácter económico, que las vamos a ver en el cortísimo plazo, porque Novoa está amenazando con que ya va a mandar, está más que amenazando, está informando que va a mandar proyectos de ley inmediatamente. Y las presidencias de estas comisiones que tienen que ver con el tema económico, me refiero a la Comisión de Régimen Económico y a la Comisión de Desarrollo Económico, están presididas por asambleístas de la ADN. Sí, pero eso mismo lo vamos a analizar si usted, Carlita, me lo permite. Entonces, veamos un análisis somero de las comisiones de las más importantes. Fiscalización y control político.
Son prácticamente todas son 9 integrantes, salvo la de Justicia y Estructura del Estado. Son 9 integrantes, por lo tanto la mayoría son 5. Más allá de que se tenga la presidencia de una comisión, la mayoría para tomar decisiones en una comisión es 5. 5 de 9. Partamos de esto, que no lo olviden para ir analizando. En la Comisión de Fiscalización, la Revolución Ciudadana tiene 4, pero no tiene 5. ADN tiene 3, el Partido Social Cristiano tiene 1, con los cuales harían 4, estarían empatados 4-4. Y Gente Buena, con Adriana García Mejía, tiene 1. Entonces, la Revolución Ciudadana controla de alguna manera esa comisión, pero no tiene los votos suficientes como para imponer su voluntad en esa Comisión de Fiscalización y Control Político. Régimen económico, mire cómo se maneja de una manera estudiada estos pactos que se hacen para este tipo de cosas. En la Comisión de Régimen Económico y Tributario y su regulación y control, ADN tiene 4 votos y el Partido Social Cristiano tiene 1 voto. Son 5 entre los dos. Por lo tanto, tienen mayoría en la Comisión de Régimen Económico, porque el Partido Social Cristiano, desde el punto de vista ideológico, piensa igual que ADN. La Revolución Ciudadana tiene 3 votos y Gente Buena 1. 5 es más que 4. Entonces tienen control en esa Comisión de Régimen Económico esta unidad de ADN con Partido Social Cristiano. Mire lo que pasa en la Comisión de Desarrollo Económico, clave, porque ahí se van a tramitar proyectos de leyes en materia de lo que llaman la reactivación económica. ADN tiene 4 votos, incluyendo la presidencia, desde luego, tiene 4 votos. El Partido Social Cristiano tiene 1, 4 más 1 igual 5, tienen mayoría. La Revolución Ciudadana tiene 3 y Gente Buena tiene 1. Por lo tanto, estas dos comisiones están prácticamente en manos de ADN y del Partido Social Cristiano. La Comisión de Justicia, que entiendo le interesa mucho en este caso a la Revolución Ciudadana, y Estructura del Estado, Comisión de Justicia y Estructura del Estado, la Revolución Ciudadana tiene 5 de 10. Pero ADN más 2 del Partido Social Cristiano, más 1 independiente y Gente Buena tienen los 5, están empatados. Entonces, vamos a ver qué pasa en esa comisión. La de biodiversidad y recursos naturales, ahí tiene que ver cualquier reforma en materia de sector energético, que es una de las cosas que quiere hacer Daniel Noboa. Ahí tiene Partido Social Cristiano, ADN, tienen 4 votos. Construye tiene 1, está con ellos. Construye ideológicamente, está junto a ADN, aunque no le dieron parte de la troncha, parte importante. Ahí tienen 5 votos. La Revolución Ciudadana apenas tiene 3 votos. Y Gente Buena tiene 1. Por lo tanto, allí la posibilidad de un 5-4 está dada. Garantías constitucionales, Revolución Ciudadana tiene 4, pero ADN con Construye tiene 4. Y el que dirime cualquier cosa que pase ahí es un independiente, Amado Chávez Angamarca. Soberanía, integración y seguridad integral, igualmente la Revolución Ciudadana solo tiene 3. ADN tiene 2, Construye 2 y el Partido Social Cristiano 1. Yo veo una unidad ideológica que se va a dar en la votación fundamentalmente entre ADN, Partido Social Cristiano y Construye. Porque son los que están juntos desde forma de pensar y de actuar. Y así vienen todas las comisiones que van teniendo menos importancia hasta que llegamos a la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes, en donde la presidenta es Pierina Correa Delgado, que es la presidenta, es la asambleísta más votada de las elecciones del 2023. Y ahí también participa Lucio Gutiérrez Borbúa, que es más o menos, ahí están los castigados, los desheredados de cualquier situación. Entonces, es importante verlo, pero decir que más allá del trabajo que puedan hacer las comisiones, más allá de ese trabajo, el pleno de la asamblea es el que manda, y en el pleno de la asamblea tienen más de 90 votos, no 90 votos, tienen mayoría de asambleístas, la tendencia ideológica de ADN, Partido Social Cristiano, Construye y otras fuerzas políticas que están dispuestas a sumarse. Lo que no tienen son las 2/3 partes, porque con los 51 votos de la Revolución Ciudadana
no pueden tener las 2/3 partes. Y eso crea problemas al momento de querer tramitar, por ejemplo, una reforma constitucional en donde necesitan 2/3 partes. Entonces ahí están los candados de lado y lado, en donde puede haber un manejo. Pero en todo caso hay un tema que también es importante verlo. Porque se está confundiendo mucho a la gente y es bueno que la gente tenga claro lo que puede estar pasando. Y allí creo que les falta claridad o están confundidos. ¿Qué es la gobernanza, la gobernabilidad y un plan de gobierno? Y dentro del plan de gobierno lo que el gobierno quiera hacer. Entonces, la gobernanza le pertenece a quienes tienen el poder, en este caso el poder ejecutivo. La gobernabilidad es la forma como los actores políticos y la sociedad, que también puede actuar al margen de lo que decidan los partidos y movimientos políticos, aceptan como válida el accionar político de un gobierno. Entonces, cuando se habla de gobernabilidad y gobernabilidad para caminar hacia la prosperidad, entonces estamos hablando de que esta gobernabilidad tiene que nacer fundamentalmente de un plan de gobierno y de lo que quiere hacer Daniel Noboa en materia del Ejecutivo. Entonces viene el tema. Si todos los partidos y movimientos políticos tuvieran un mismo plan de gobierno, imaginémonos que todos tienen un mismo plan de gobierno, entonces la gobernabilidad estaría asegurada, porque si lo plantea el gobierno de Noboa como lo hubiera planteado el gobierno de Luisa González o de algún otro que hubiera ganado las elecciones, no pasa nada. Pero ¿será que todos los planes de gobierno responden a una misma visión política y a una misma visión ideológica? Porque decir, por ejemplo, vamos a estar unidos para dar gobernabilidad no quiere decir nada. Vamos a estar unidos para el bien del país tampoco quiere decir nada. Porque lo que puede ser bueno para el país desde la concepción ideológica de Noboa puede no ser bueno para el país desde la concepción ideológica de la Revolución Ciudadana o de otros partidos. Entonces ahí es donde confunden a la gente. Y la gente tiene que tener más claridad. Doctor, O sea, sí. ¿Quién ha salido ganando dentro de este acuerdo político? Parece que es el PSC. El PSC sale ganando porque es increíble. El PSC tiene el número de legisladores que permite hacer mayoría en el uno o en el otro lado. Y lo mismo le pasa también a ADN, que si el ADN mañana quiere hacer su mayoría por otro lado, también la puede hacer, porque si suma los legisladores del Partido Social Cristiano más la Revolución Ciudadana, tampoco llegan a la mitad más uno de los legisladores. Por lo tanto, si se le sale en algún momento ADN y hace mayoría con el otro sector, sencillamente van a tener mayoría en la Asamblea. Entonces, este es un tema que hay que verlo. Que no Entonces, se descarta eso, ¿eh? En política todo puede pasar. Pero desde luego que no se puede descartar, desde luego. Y entonces aquí cabe una explicación que es importante hacerla. A un gobierno, esta es la forma como está armado el país. Hay un exceso de poder del Ejecutivo. No me refiero ni a Lasso, ni a Correa, ni a Moreno, ni a Noboa, a nadie. El Ejecutivo tiene un papel demasiado poderoso en materia de legislación. ¿En qué consiste ese papel? Manda un proyecto de ley a la Asamblea. ¿Qué le interesa al gobierno? Le interesa al gobierno que se lo aprueben, aunque sea con modificaciones. No que se lo archiven. Porque si lo archivan, ahí sí, murió el proyecto. Pero si la Asamblea lo aprueba, aunque le hagan modificaciones, y ahí hay un camino largo para la politiquería. ¿Para qué? Para decirle al Ecuador, no, sí tratamos y lo hemos mejorado al proyecto y hemos hecho esto y no sé cuánto. Eso es show barato. Porque al gobierno lo que le interesa es que salga el proyecto, así le hagan cambios. Porque vuelve donde el Ejecutivo, el de turno, hoy está Noboa, hoy va a estar Noboa, mañana podrá estar otra persona. Entonces el Ejecutivo toma y tiene dos opciones, veto total, y no se puede tratar ese tema en un año en la Asamblea Nacional. O veto parcial, que es lo que más les conviene. Y dice, lo veto parcialmente en esto y lo demás acá, y vuelve a armar su vaina. Y en la Asamblea no tiene otra alternativa que ratificarse
en el texto que le envió al Ejecutivo, pero para eso necesita las 2/3 partes de la votación de la Asamblea. Entonces, es muy jodido. Entonces el Ejecutivo dice, mándame el proyecto como me lo mandes, que yo lo vuelvo a cambiar, le doy la vuelta y le digo a la Asamblea, ahora sí, júntame 2/3 partes de la votación. Si no junta las 2/3 partes de la votación, el proyecto que está vetado entra por el Ministerio de la Ley en vigencia. Entonces, claro, Daniel Noboa y el ADN tiene la posibilidad de hacer mayoría también por otros lados y también con los socialcristianos y sacar proyectos de ley, aunque los cambien, porque el Ejecutivo tiene cómo volverle a hacer otros cambios y la Asamblea tiene que ratificarse en lo que aprobó inicialmente. Entonces, un poder descomunal que tiene el Ejecutivo como colegislador, que en un determinado momento viene a tener más poder en la legislación que la misma Asamblea Nacional. Esto algún día, con algo de inteligencia y de profundidad, tiene que revisarse en el Ecuador, porque la Asamblea Nacional tiene que cumplir un papel, que ese papel no se lo pueden boicotear así tan fácilmente. Entonces, estas mayorías son coyunturales. En algún momento se van a comenzar a romper. Se van a comenzar a romper en función de lo que vayan tratando. Ahora, sobre esto también es importante decir un tema, no sé si me permiten entrar en lo que es la fiscalización. Doctor, donde se rompe, ahí salta a la cancha la señora María Paula Romo. Desde luego, ella está agazapada allí. Como están agazapados, yo no los veo como amigos. Yo no los veo. Bueno, Lucio Gutiérrez es una persona allí que una golondrina que no hace verano. Yo no los veo como socios políticos de la Revolución Ciudadana al Partido Social Cristiano ni ADN. Ellos son socios coyunturales para el reparto del acuerdo legislativo. Pero en el cortísimo plazo... Bueno, eso lo han admitido ellos. No, mi querido Jaime. Y no lo han admitido por la sencilla razón de que se siguen confundiendo a la gente. A ver, mire, por ejemplo, ya que usted me provoca, no lo quería decir, pero ya me provocó. Pero yo sí he escuchado a algunos dirigentes de la RC o asambleístas que solamente es un acuerdo por el tema legislativo. No, pero espéreme un ratito. El tema legislativo es importantísimo. A ver, el tema legislativo son dos cosas, mi querido Jaime. ¿Cómo se reparten las comisiones? Ahí hay acuerdo. Pero ahora, ¿en cómo se va a legislar? No es que se va a legislar conforme lo pida Noboa, pues. Porque entonces, ¿de qué sentido tiene la lucha política? Entonces fue para conformar la asamblea nada más. Por eso le digo, conformar la asamblea. Pero mire lo que dice Rafael Correa en un Twitter. Ya era hora entendámoslo despacito, ya era hora de que la clase política demuestre que es capaz de coincidir en asuntos básicos, para que la gobernabilidad permita a los ecuatorianos caminar hacia su prosperidad injustamente postergada. Entonces, dice, esa es la democracia responsable y verdadera. A ver, Rafael Correa, y si te mandan un proyecto de ley, a pretexto de la reactivación económica que perjudique al país o del tema energético, porque la solución que la van a querer encontrar es que se privatice el sector energético. ¿Es necesario coincidir en esos asuntos? Porque eso camina hacia la prosperidad. Entonces no le demos un mensaje que puede ser mal interpretado. La gobernabilidad y la gobernanza, más la gobernabilidad que nazca de Daniel Noboa, jamás va a ser del mismo tinte y del mismo contenido que la que podría generarse, por ejemplo, de la Revolución Ciudadana. Por ejemplo, yo sí podría decir, ¿qué diferencia habría entre un plan de gobierno de los socialcristianos y de Daniel Noboa? Ninguna, porque ellos participan de los mismos criterios, de los mismos pensamientos. Pero si la Revolución Ciudadana cree que viniendo de Daniel Noboa todo va a venir más o menos calzando con lo que piensa la Revolución Ciudadana, entonces estamos mal. Porque Daniel Noboa es la antípoda del pensamiento de la Revolución Ciudadana. Salvo que ellos decidan que ya no es la antípoda y que hay que trabajar por el bien del país, lo cual es una entelequia, es una cuestión incógnita. Entonces, este es un tema que hay que tomarlo con seriedad. Yo creo que el pacto no debe ir más allá de la conformación de las comisiones y de la asamblea. Nada más, porque en el otro sería que las ideologías no existen.
Y entonces estamos ante un tema que esta es la tesis de la derecha, de que las ideologías no existen, que también sería asumida por la Revolución Ciudadana, y yo me niego a pensar que lo creen así. Entonces, va a haber debate y va a haber, necesariamente tiene que haber controversia. Pero si sabemos que va a haber de todas maneras controversia, no creemos expectativas de que estamos en una luna de miel. O sea, hay que ser sinceros y francos con el Ecuador. Eso no sé si aclara el tema, Jaime. Y quisiera hablar también de la fiscalización. Correcto. Me parece bien. Entremos al otro tema, pero antes quiero pedirle a la gente que está conectada que no se olviden de poner los like o los me gusta, que esto nos ayuda para que el YouTube nos ponga en tendencia y tengamos más reproducciones. Un abrazo para Mónica Echeverría, que también hizo un super chat, y quiero leer el mensaje que le envía al doctor Augusto Tandazo. Antes de seguir, gracias a Mónica Echeverría, dice: feliz cumpleaños al doctor Tandazo desde New Jersey. Realmente admiro su perseverancia y por compartir sus conocimientos con nosotros. Felicitaciones al programa por el trabajo bien hecho y con profesionalismo. Gracias a Mónica Echeverría por su aporte al superchat de Ecuador en directo. Seguimos. A ver, lo que voy a decir, les pido que le pongan mucha atención, porque aquí hay un galimatías que va a tener que la Asamblea resolverlo, no desde la superficialidad, sino que se necesita hacer sudar el cerebro mucho para ver qué puede pasar. A ver, en el tema de fiscalización hay juicios políticos represados, y también hay el caso de Guillermo Lasso, porque el Ecuador no se merece que ese caso quede archivado definitivamente. Ese caso hay que resucitarlo, porque el Ecuador tiene que volver a tratarlo al tema con inclusión del tema del caso León de Troya. Porque ese fue el intento que obtuvo resultados de la Corte Constitucional, que sin tener ningún tipo de justificación boicoteó que se toque ese tema en el juicio político a Lasso. Eso es competencia de la Asamblea Nacional, no de la Corte Constitucional. El control constitucional que tiene que hacer es en las formas, no en el fondo. Entonces la Asamblea Nacional tiene el deber de volverlo a tratar ese tema, porque no es que Lasso se sacó la lotería con la muerte cruzada y no pasó nada. Eso hay que volver a tratar. Pero vamos al tema de la fiscalización. La discusión actual está en lo siguiente: que si se retoma la fiscalización de algunas personas que estaban en capilla y que tenían que ser fiscalizados, que habían juicios inconclusos, entonces comienza a razonar de la siguiente manera, y esto lo comienza a razonar Pamela Aguirre, que yo le pediría que sea más cauta y que a veces no es conveniente adelantar criterios en un tema que es más profundo de lo que ella cree, que es lo siguiente, la presidenta de la Comisión de Fiscalización. Dicen, es que ya no están los interpelantes. Perfecto, no están los interpelantes, pero se puede dar la posibilidad de que interpelantes de la misma línea política puedan retomar el tema y obviamente sustituir a quienes estaban llevando a cabo ese tema, porque si no sería un saludo a la impunidad en materia de fiscalización. Es importante, pero viene el razonamiento que espero que me lo escuchen. Si partimos de este concepto que ya no están los legisladores, entonces, señores de la Asamblea Nacional, tengan la bondad de archivar todos los proyectos de ley que estén en trámite, enviados por el Ejecutivo y de la iniciativa de los legisladores. ¿Por qué razón? Porque ya no están. Ya no están. O sea, si Lasso se va, todos los proyectos que ha dejado en la Asamblea Nacional, ¿por qué tienen que seguirlos tratando si el presidente no es él? ¿Por qué? ¿A cuenta de qué se tiene que seguir tratando cualquier proyecto de ley que esté represado? Ninguno. Y si hay legisladores que plantearon proyectos de ley que no han sido tratados en última instancia, no fueron culminados, y ya no está en la Asamblea Nacional ese legislador que planteó ese proyecto de ley, ¿por qué tienen que seguirlos tratando? Entonces apliquen la misma lógica. Apliquen la misma lógica.
¿no es cierto? Porque no es decir, ya los legisladores ya que estaban yendo a fiscalizar ya no están. Entonces se caen los juicios políticos. Pero en este caso, ¿y qué pasa con las leyes? Porque deberían seguir la misma suerte. No existe legitimado activo, tanto en fiscalización cuanto en generar proyectos de ley. Señores, se cae todo el andamiaje legislativo. Y hay que partir de cero en ese tema. Hay que archivar todo. Si quieren archivar todas las fiscalizaciones. Fiscalizaciones inconclusas. Pero se pueden retomar fiscalizaciones. Aunque sea con otros actores. Incluso en el caso que se archiven. Porque no hay cómo dejar pasar el caso León de Troya. El caso Plopec. Y por ejemplo, lo que quiere hacer la fiscalización con el apoyo unánime de los miembros de la Comisión de Fiscalización. Analizar el caso de los apagones, de la crisis energética, porque tienen que responder por esa crisis energética la gente de Moreno y la gente de Lazo. La gente de Lazo. Son los que crearon esta crisis energética, porque no es que la crisis energética se creó de la noche a la mañana porque no llovió. No, se dieron el lujo de mirar para cualquier lado y no mirar que la demanda energética en materia eléctrica crece de manera incontenible a un ritmo de más o menos 180 a 200 megavatios al año, y que había que dar solución en la oferta y no venir a dar un concesionamiento eléctrico Lazo a 2 días de retirarse. Sin vergüenza. Cuando 2 años y N meses que ha estado en el poder, 2 años y medio, no ha hecho absolutamente nada por el tema eléctrico, viene a dar como 14, me parece que son 14 o más concesiones eléctricas. Eso tiene que revisarlo, Noboa. Tiene que revisarlo. Entonces, esa fiscalización que debe ser inmediata del tema energético, tienen que hacerlo. Y en eso tienen que tomar en cuenta un tema, de que toda esta crisis la generó el dúo dinámico. ¿Quién fue el dúo dinámico? René Ortiz Durán y Fernando Santos Alvite. Porque Fernando Santos Alvite fue el brazo derecho como asesor de René Ortiz, pues. ¿Acaso que Fernando Santos aparece en el gobierno de Lazo? Entre los dos cocinaron el queso en el gobierno de Moreno y en el gobierno de Lazo. Entonces, se enrocaron nomás. Y saben, en el argot del ajedrez, se cambian. El uno entró, el otro salió. Pero los dos están embarrados en este tema de la crisis energética, que amerita una urgente fiscalización. Y no se olviden retomar el caso del juicio político a Lazo, porque eso no puede quedar en impunidad. No puede, porque esa es una forma de decirle a la Fiscalía, no venga con un domingo 7 con ese caso. Entonces ahí está el tema, mi querido Jaime. Seguimos, doctor. Yo justamente de este tema de la crisis energética, hay unas declaraciones de un señor Alvear, doctor José Alvear, que él habla que esta crisis ha sido generada. Ya le pasé a Jorge el video para ver si las podemos poner a rodar esas declaraciones. No solo habla él, habla una chica de cómo fue que crearon esta crisis y que los generadores de energía ya los tenían listos para venderle energía al Estado. O sea, por eso no han invertido dinero en las hidroeléctricas, en mantenimiento de las termoeléctricas. ¿Lo tienen listo el video? Estamos justamente poniendo a punto el video para rodarlo, que es importante que la gente sepa que todo ha sido creado. A ver, le voy a adelantar un tema que tiene que ver también con esto. Mire, debió haberse impulsado el desarrollo del campo Amistad, porque hay gas en el Golfo, definitivamente hay gas. Mal manejado el tema por parte de quienes han estado a cargo de los proyectos prospectivos de exploración y explotación del gas, pero ahí hay gas. ¿Cómo puede usted entender que el gobierno de Moreno no hizo nada, por ejemplo, por darle viabilidad a ese proyecto de desarrollo del gas del Golfo, de Guayaquil? Y el ministro, en cuanto sale de la cartera, Carlos Pérez García, inmediatamente se sabe que era consultor de la empresa que está dispuesta a venderle gas natural al Ecuador.
Entonces, saque usted la consecuencia, no desarrolle un proyecto para que exista la posibilidad que nos vendan, pero con un perjuicio económico al Ecuador enorme, pues, porque todo lo que se compra afuera en vez de generarlo nosotros es un perjuicio a la economía. Eso es normal, pero con la crisis energética, la crisis eléctrica fundamentalmente, y también la petrolera que se viene ahí, pero inmediata, viene un tema. Tengo el video, doctor. Me avisa si lo Vale. ponemos. Dele, Habla dele. Dolores Vintimilla. Nosotros Venga, lindo. hemos detectado una serie de irregularidades y por eso es que pusimos la denuncia, en especial con la adquisición de estos motores que le hizo referencia. Y voy a utilizar el mismo ejemplo del auto, porque son motores marca Hyundai, modelo 2009. En el año 2023 estamos comprando motores 2009 a precio, es como comprar un Mercedes 2009 a precio de un Mercedes 2023. Esta no se ha justificado de manera sustentada el por qué la compra de estos motores y el por qué la compra de estos modelos. Entonces, si nosotros hacemos un análisis técnico-jurídico netamente de la contratación pública, vamos a ver que la compra no está justificada. Más aún, cuando ya existen estos motores que ni siquiera se ha podido determinar si están en uso o no. 28 están en el Cuyabeno, que no deberían usarse en razón a la consulta popular que hubo, y otros se encuentran en Galápagos, que tampoco se ha justificado que están en uso, puesto que estaban siendo utilizados de manera temporal. Sin embargo, ellos justifican mediante un contrato, mediante una supuesta emergencia, que como ustedes se habrán dado cuenta, si nosotros teníamos conocimiento de esta situación previo a los apagones, ¿cómo es posible de que ellos no tengan conocimiento? Entonces, suponemos, y es algo que se tiene que investigar, que dejaron y esperaron hasta el último minuto para no someterse a un órgano regular de contratación pública y establecer una supuesta emergencia y contratar básicamente a dedo, porque eso es lo que hicieron. ¿Cómo es el justificativo? Contratamos a dedo porque ya tenemos los motores Hyundai y los motores Hyundai son los que vamos a utilizar, y como no están dentro de la clasificación central de productos, entonces usted, empresa, deme los motores al precio que usted diga y yo le pago, sin una justificación. Esto más allá del sobreprecio que consideramos conforme a otro proceso. Esto es súper delicado de manejar, porque como ustedes escuchan y ven el tipo penal de peculado, no solo es que por una negligencia y un sobreprecio, por una falta de una correcta administración, se pagan unos productos que posiblemente sean obsoletos para la época, sino que detrás de eso hay un beneficio. Y hay un beneficio propio o un beneficio tercero. Porque es la única manera de justificar el por qué hoy por hoy los ecuatorianos tenemos que asumir las consecuencias de una mala administración. ¿Y cómo se determina ese beneficio? Haciendo un seguimiento de las cuentas. Así. A ver, mi querido Jaime. Alfredo Pareja Díaz Canseco, hace muchísimos años, historiador del Ecuador, canciller de Jaime Roldós Aguilera, decía en un editorial publicado: la burocracia crea dificultades para vender facilidades. Al buen entendedor, pocas palabras. O sea, crean la crisis para en medio de las crisis decir no hay más remedio que hacer esto. Pero la crisis creada por ellos. Entonces, este es el Ecuador de Ripley. Nos llevan a una consulta popular mañosa y mal manejada con la complicidad de la Corte Constitucional sobre dejar en tierra el petróleo del ITT. Porque hay que librarse de los hidrocarburos. Pero mientras esto se hace, se crea la crisis eléctrica y parte de la solución es comprar grupos electrógenos que funcionan con hidrocarburos. Entonces entendamos al Ecuador, este Ecuador puesto la carreta delante de los caballos. Entonces grupos electrógenos comprados al apuro y, como dice la persona denunciante, de años de fabricación del 2009, 14 años atrás de lo que hoy se están comprando. 14 años atrás. Si esta gente no está presa, entonces ¿quién va a estar preso? ¿Quién va a estar preso? ¿Y dónde está la Contraloría? La Contraloría que reacciona después de 4 o 5 años
y con medidas tibias. ¿Dónde está la Contraloría concurrente que diga aquí a ver qué pasó en esto? Primera cosa. Entonces compran grupos electrógenos que funcionan con hidrocarburos. Cuando lo lógico era que tiren líneas de interconexión con el Sistema Nacional Interconectado, especialmente en la parte del oriente, en el Cuyabeno, incluso para no afectar la producción petrolera con el ruido que provocan los grupos electrógenos y que ese ruido causa daño a los animales. Pero, ¿cómo hacen esa obra? Que esa obra se viene hablando ya como 6 años, la interconexión, y no se la hace. No se la hace porque no les dio la gana de desarrollarla, precisamente para generar estos temas, perdón, para generar estos business. Entonces hay este tema. Siguiente tema. No solamente la compra de grupos electrógenos, sino que se pusieron a resucitar el parque térmico del Ecuador. ¿Qué es el parque térmico? Las centrales que generan electricidad con diésel, fundamentalmente con diésel. Entonces, a resucitar más consumo de hidrocarburos. Tanto más consumo de hidrocarburos en la parte eléctrica, en la generación eléctrica, que estamos en una situación de crisis. ¿Por qué razón? Porque cerca del 30% a la fecha, del 30% de la generación eléctrica en el Ecuador, cerca del 30% es de fuente térmica, o sea, de hidrocarburos. Entonces es un tema gravísimo, porque es una cuestión inentendible. Dejemos de consumir hidrocarburos, pero si más bien incrementemos el uso de hidrocarburos en la generación eléctrica. Entonces aquellos que están creyendo, que están contribuyendo a la transición energética del Ecuador, cada vez consumiendo más energía eléctrica, están equivocados, porque las 3/10 partes de esa energía eléctrica que están consumiendo están generadas con hidrocarburos. ¿Entendieron? Para que vean el tipo de gobiernos que tenemos. Primer lugar. En segundo lugar, esto también genera dinero, pues, porque es volver a resucitar esas viejas centrales a pretexto de que estamos en crisis, pero una crisis que debió ser solucionada con el desarrollo de proyectos hidroeléctricos en su momento, no con este tipo de soluciones en base a hidrocarburos. Entonces el tema es sumamente claro, pero no solo eso, piensan además contratar barcazas que funcionan generando electricidad también con hidrocarburos, porque acaso que una barcaza se pone en el mar y solita, solamente porque le da la gana, manda una carga de energía. Funciona con hidrocarburos. Entonces estamos incrementando y vamos a seguir incrementando la contaminación, como ellos la dicen, por este tema, la contaminación del planeta. Pero también hay otro tema. De haber sido exportadores de energía eléctrica, ahora somos importadores de energía eléctrica. Pero ¿cuál es la energía eléctrica que nos vende Colombia? Colombia nos vende la energía eléctrica, no son pendejos y está bien que no lo sean. Nos venden a los costos de la energía eléctrica que se genera en Colombia por fuente térmica, o sea, con hidrocarburos. Entonces, el Ecuador de pronto comenzó a consumir energía eléctrica generada por hidrocarburos. Entonces, ¿dónde el discurso ese mañoso y meloso de que vamos a la transición energética y nos liberamos de los hidrocarburos? Es una barbaridad. Pero todo esto lo dejaron al Ecuador en soletas. Y cuando ya se crea la crisis, entonces la gente comienza a razonar de la siguiente manera. ¿Qué es lo que dice la gente? Bueno, que nos den energía eléctrica a cualquier costo. Entonces, ese es el objetivo. Que la misma gente esté de acuerdo con la irregularidad, con el perjuicio al Estado con tal de tener energía eléctrica. Y a eso, por eso crean este tipo de crisis. Esta gente tiene que responder. Esta gente tiene que responder. Porque no es cuestión de montarse en la función pública para perjudicar al Estado y perjudicar a los ciudadanos. Entonces, esto es lo que está pasando con el sector eléctrico y esto no se puede dejar pasar. Pero también vale la pena decir esto. Si a ustedes les molesta lo que está pasando con la energía eléctrica, aguántense un ratito nomás, espérense un poquito y van a ver la crisis energética brutal que se viene con el tema de hidrocarburos, con el tema de combustibles. Por haber tomado esa decisión de aprobar que se deje de explotar el ITT, sin darse cuenta de que los combustibles pueden venir del ITT, de cualquier otro campo petrolero del Ecuador que sea procesado y refinado en el Ecuador o afuera, pero ese combustible es el que contamina, no es la explotación del ITT en el oriente,
pero se dejaron tomar del pelo con una consulta mañosa de la Corte Constitucional, que hizo una consulta nacional, cuando en el sector, las provincias de Pastaza, la provincia, perdón, de Orellana y de Sucumbíos, votaron en contra de que se deje de explotar el ITT. Pero espérense nomás un tiempito y ya van a ver lo que viene fruto de esa crisis. Pero no solamente de esa crisis, sino en la economía. ¿Por qué en la economía? Porque se prevé que en este año se produzca 169 millones de barriles de petróleo. Normalmente el Ecuador venía produciendo 200 millones de barriles de petróleo. La caída de la producción petrolera es de 31 millones de barriles, lo cual da más o menos una caída diaria de entre 70 y 80 mil barriles diarios. Entonces, mientras le ofrecen al Ecuador que íbamos a producir más, se nos fue cayendo la producción. Y aparte de que se cayó la producción, eventualmente van a tener que cerrar el ITT. Entonces, ¿cuánto va a ser la producción real del Ecuador de aquí en el corto plazo? 450 mil barriles diarios, menos de 450 mil barriles diarios, con un problema de que los campos viejos ya no pueden producir más porque la curva base de producción va en decadencia. ¿Por qué va en decadencia? Porque la presión de los yacimientos para poder sacar el petróleo ya no da para seguir sacando a la misma tasa de producción. Y porque los métodos de recuperación tampoco pueden hacer milagros. Y porque aquí viene el tema grave. Si se forza esas tasas de producción y se produce más de lo que técnicamente debe producirse, van a acabar con los campos petroleros y se va a afectar el factor de recobro que se llama, que es la cantidad de petróleo que se puede recuperar de un yacimiento. Porque se va a mezclar dentro del yacimiento no solamente el petróleo, sino el agua, minerales, gas y una cantidad de cosas. Y va a ser un daño irreparable. Por eso es que cuando el gobierno de Noboa, que todavía no se posiciona sino el día de mañana, dice que van a producir 600 mil barriles diarios de petróleo, yo sí le quiero decir al señor Daniel Noboa, tenga mucho cuidado que debe tener facinerosos al lado suyo. Facinerosos, no técnicos. Cuidado, se equivoque. Porque subir de 440 mil barriles a 600 mil solamente se lograría forzando tasas de producción y eso haría acabar en el cortísimo plazo con la producción petrolera del Ecuador. Porque eso no se puede permitir. Entonces, eso no se puede. No se puede porque es lo natural. Es un recurso no renovable. No es un recurso infinito, es finito. Y la tasa de producción ¿qué es la tasa de producción? La cantidad de barriles que el Estado le dice a una compañía o nacional o extranjera, en este caso a Petroecuador o a una transnacional, esto es lo que usted me puede producir en ese campo, pozo por pozo. Porque si usted me forza esa producción y me quiere sacar más, me está dañando el yacimiento. Entonces, ¿cómo es que van a producir 600 mil barriles con los actuales campos que son campos viejos? Señor Noboa, tenga cuidado. Porque usted ya cuando meta las de andar va a ser demasiado tarde y van a provocar un daño irreparable a los yacimientos petroleros del Ecuador. Entonces, mientras tanto, el Ecuador con una crisis económica boyante, no hay recursos para el fisco, el hueco fiscal que le deja Noboa, que le deja Lazo a Noboa, es de entre 9 mil y 10 mil millones de dólares, donde cada dólar cuesta y pesa. Y nosotros nos damos el lujo, el único país en el mundo, de incluso que tiene que invertir para dejar de producir. Porque para sacar esa infraestructura se necesitan 500 millones de dólares. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Entonces, ese tema, por ejemplo, el Ecuador debería volvérselo a plantear. Y hay formas de volverlo a plantear al tema. Porque la consulta de la Corte Constitucional no se sujetó a los parámetros del artículo 57, numeral 7 de la Constitución. Porque la consulta debió ser focalizada, no a nivel nacional. Eso ordena la Constitución y la Corte Constitucional no está sobre la Constitución. Entonces, si hay forma de esto, volverlo a discutir con la Corte Constitucional para que no actúen de esa manera emocional e irresponsable con el Ecuador. Porque el Ecuador, mire una cosa, Jaime, y escúchenme, ciudadanos. Del 100% de la generación eléctrica, el 30% de ese 100% en este momento es de fuente de hidrocarburos. ¿Ok?
Pues mire esto. Y en el transporte, que es el consumo más grande, el 50% del consumo energético nacional es el transporte. El 1 por mil es, el transporte está generado por fuente eléctrica, el 1 por mil, y ni siquiera es el 1 por mil, sino es el 0.07 por mil. ¿Por qué? Porque el 30% es de fuente térmica. Entonces, pregunta a los ecuatorianos, ingenuos y candorosos, son la mayoría, ¿cómo es que viene la transición energética a la vuelta de la esquina y mañana ya se acabó el petróleo y no sé qué? El transporte, el 1 por mil, es eléctrico, 1 por mil. Para que esto llegue a tener un impacto en el balance energético, pasarán, como dice la canción, pasarán más de 1000 años, muchos más. Entonces, ¿de qué estamos hablando, pueblito ingenuo y candoroso que te tomaron del pelo en el ITT? Entonces, si Daniel Noboa no hace algo heroico para poder dar un giro diferente en el tema del ITT, este país va a tener que, hincado de rodillas, ver cómo se desmorona la economía. Porque lo del sector eléctrico es nada más que la punta del iceberg. Lo que se viene con la crisis energética a nivel de combustibles, eso es grave. Y eso, señor Noboa, no se soluciona privatizando. Porque usted entrega un campo, el costo de producción va a ser inferior al costo de producción de Petroecuador. Por lo tanto, el país pierde. Y no se va a poder generar mayores ingresos con esa situación. Más bien se va a tener menos ingresos. Y los que van a pagar los platos rotos, que nunca entendieron, son los gobiernos autónomos descentralizados, que ellos tienen una participación en la renta petrolera que está absolutamente definida en la ley del COTAD. Y entonces, en el corto plazo, usted va a ver, cortísimo plazo, van a levantar la bandera y no nos quieren pagar y no nos pagan. Estábamos recibiendo tantos millones de dólares, no nos dan. Señores, se quedaron callados con el tema del ITT. Reciban lo que les corresponda con la caída de la producción petrolera. Doctor, los 1.200 millones. Solamente un año. Pero además, el ITT es un campo que todavía estaba en camino de desarrollarse, porque no es que va a producir 1.200 millones, ese campo puede producir mucho más, Claro. por las reservas que tiene, e incluso es la vía de entrada al suroriente. Pero si lo cortan al ITT, ¿por dónde van a poder sacar la producción del suroriente si algún rato se deciden hacerlo? ¿Por dónde? O sea, solo los ignorantes que no conocen el sector energético pueden plantear brutalidades como la que se han hecho en los últimos tiempos. Entonces, claro, hablan de memoria, hablan cualquier cosa. Por ejemplo, hablan del hidrógeno. Que el hidrógeno... Doctor, Sí. lo que llama la atención que en esa consulta, para el tema del ITT fue una consulta nacional, pero para el Chocó Andino fue una consulta provincial. Claro, ahí cumplieron con la Constitución. En el tema nacional no cumplió con la Constitución la Corte Constitucional. Ahora, ¿cómo hacerles entender que los que violaron la Constitución fue la Corte Constitucional llamada a velar por la vigencia de la Constitución? Es el Ecuador de Manuelito, es el Ecuador puesto al revés. La carreta delante de los caballos. Pero ¿qué corte Pero, tenemos, pues, doctor? La de Trujillo. ¿Cómo? Ah, claro, la Corte de Trujillo, la Corte del Trujillato. Por eso yo le invito al presidente Noboa, lo invito a que haya seriedad y análisis profundo del sector energético. No es un temita que algún asesor por ahí despistado le diga cosas que él quiere oír. Es un tema que hay que saberlo manejar desde el conocimiento y desde la experiencia. Por ejemplo, usted para tratar un paciente, el médico no va directo y dice, a ver, páseme un bisturí y abrámosle el estómago. A ver, señor, ¿por qué? ¿Qué hay? Radiografías, ecografías, resonancias magnéticas, exámenes de diverso tipo. Y respecto de eso, entonces dice, vamos a hacer, si es necesaria una operación, vamos a hacer esto. ¿Cómo se puede trabajar el sector energético? En base al balance energético y en base al conocimiento del sector energético. Entonces, a veces cerca de los ejecutivos, presidentes, se acercan a vivatos que lo único que están viendo un business o alguna cosa y dicen, tienes que hacer esto, tienes que elevar la producción. ¿Cómo la vas a elevar? ¿Cómo la vas a elevar a la producción? No tienes otro remedio.
Si la solución es para ustedes el que los combustibles lleguen al precio que se ponga, porque le quiero advertir al Ecuador, no al Ecuador de ahora, al Ecuador de los jóvenes que hoy están apenas entrando en la edad adulta, decirles lo siguiente: ¿ustedes creen que el petróleo es infinito en el mundo? En el corto o mediano plazo va a ser crisis el petróleo en el mundo porque no hay una energía que pueda sustituir al petróleo como fuente energética y como materia prima. Y cuando se venga esa crisis, ¿qué es lo normal? Cuando comience a escasear el petróleo, el precio del petróleo se va a disparar por los cielos. Y el Ecuador, ahí recién los que hoy tienen 18 años y que tengan 40 años en esa fecha, dirán, ¿y quiénes fueron los insensatos de decirle al Ecuador que se puede vivir sin petróleo? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran los avivatos que le plantearon al Ecuador esto? Entre ellos, doctor, Agüita Pérez. Agüita Pérez, pero no solo él, ve, Alberto Acosta, montonera de gente que han estado aquí en Ecuador en directo incluso. O sea, ¿qué hicieron con el Ecuador? O sea, lo que hicieron es cortarle las piernas para que no pueda caminar. Un país sin energía no puede ir a ningún lado. El consumo energético, esto es una especie Ahora mismo de... que estamos con los apagones, doctor, ¿cuánto pierde el país? ¿Cuánto pierde el país? Pero el consumo energético es un indicador para medir el desarrollo de un país. Si usted analiza un país y dice cuánto consume energía, usted dice, este país está en el medioevo, está en la edad de piedra, está en aquí o está acá. Entonces, con un consumo energético, porque no tenemos más oportunidades de energía. Algún rato me decía una persona importante que va a aparecer en el corto plazo en la palestra, me decía, pero verá el hidrógeno. Y entonces le decía, sí, usted puede producir energía a partir de muchas cosas, pero sí la puede producir a partir del hidrógeno. El tema es cuánto cuesta y para qué sirve. Porque, por ejemplo, a los tractomulas usted no les puede meter electricidad, para ponerle un ejemplo. No puede. Entonces, le puede poner a un carro chiquito, pero tractomula no le puede meter electricidad. Entonces, ¿para qué sirve y a qué costo? No, es que hay energía solar subsidiada y hay energía fotovoltaica, sí, subsidiada, y hay energía eólica subsidiada, pero no dicen que hay que romper con los subsidios. Entonces pongan el precio de la energía al precio real y el que se viene será peor, porque con el crecimiento poblacional que tiene el Ecuador, escuchen bien esto, el Ecuador, y si quieren investíguenlo, yo les puedo mandar gráficos y tratarlo aquí, si quieren la próxima mandamos gráficos para que vean. El Ecuador es el país que más habitantes tiene por kilómetro cuadrado de América del Sur. El Ecuador es el rojo, el punto rojo, el más crítico en materia poblacional. Y el Ecuador no tiene dos cosas, política poblacional y política migratoria. O sea, es el absurdo del absurdo. Entonces todo esto hay que verlo, mi querido Jaime. Y ojalá Noboa, que no tiene experiencia, ojalá no se entregue a los consejos de gente inexperiente o que tengan determinados intereses, como vamos viendo cuando analizamos el tema energético, que hay gente que trabaja para su bolsillo, no para el país. Ojalá entienda y sepa conducir los destinos del Ecuador en materia energética. Espero que la reforma energética que dice que la va a plantear no sea el parto de los montes, porque sería debutar en la política energética del Ecuador, violando incluso la Constitución, violando la Constitución de la República. No se olviden que los artículos 284, 304 y 334 de la Constitución hablan de garantizar soberanía energética, pero soberanía energética no es solamente que el Estado la desarrolle, que el Estado tenga la posibilidad de tener soberanía energética, o sea, autarquía, autosuficiencia, sino también que llegue a la gente a niveles aceptables. Y si le da un papel preponderante a la empresa privada en esa materia, no va a solucionar el problema del empleo, ni tampoco el problema de los costos de la energía. Entonces, ojalá aterrice y no sea debut y despedida. Doctor, finalmente, ¿por qué los hooligans o las barras bravas de la política, algunos medios independientes, entre comillas, están más indignados que los hijos del yugo con el gobierno entrante? Tal vez porque no han puesto a los ministros o no aceptan las recomendaciones o agenda que ellos tenían.
A ver. Verá, Jaime, los análisis hay que hacerlos con profundidad. Verá, va a entrar, se está viendo, va a entrar una camada al gobierno, una camada que yo le he llamado la kindergarten, que son una cantidad de gente que no tiene la experiencia. La experiencia no se compra en el Supermaxi, no se compra en un mercado. Entonces van a entrar. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué? Porque son la camada de fusibles. Escúcheme esto, y ojalá esto sea el titular de la entrevista. Y la camada de fusibles es para que se quemen en el corto plazo. Espérese un tiempito, que en el corto plazo vaya a aparecer el verdadero gabinete. Pero primero los van a quemar, los van a utilizar a los que sin experiencia están entrando, y después les dan una patada donde sabemos, y ponen, ahí van a aparecer los verdaderos cocodrilos que van a manejar el sector, los sectores de la economía, el sector energético del Ecuador. Pero no es Guillermo Lasso cocodrilo. O también puede tener influencia. Son lo mismo. No creo que tenga influencia, no necesitan que tenga influencia Lasso. Son el grupo económico, responden a lo mismo. Ellos son todos alineados al mismo concepto de la organización del Estado, al mismo concepto de para qué tiene que funcionar el concepto del sector privado y el sector público. Los sectores estratégicos están en manos del Estado, por norma constitucional, artículo 303 en adelante. Pero ellos en la práctica, no en la teoría, ni en la norma constitucional, ellos actúan al revés de la Constitución. Espero que Noboa entienda que el orden jurídico del Ecuador nace de la cúspide, que es la cúspide de la pirámide jurídica, es la Constitución. Y no se le ocurra comenzar a caminar por un terreno escabroso, de hacer cosas en el sector energético violando el monopolio de derecho que tiene el Estado en materia energética. Entonces, todo eso hay que tomar en cuenta para el pero no se olvide los fusibles. Son fusibles, van a saltar en el corto plazo. Los van a utilizar, pongámosle la palabra exacta, los van a utilizar para que tomen medidas, para que se fogueen, para que se peleen, para que compren pleitos, y los van a ir comenzando a sacar de uno por uno, y va a aparecer luego los verdaderos que están atrás. Y este gobierno, como es corto, ya en 3 meses tal vez vemos una crisis de gabinete. Desde luego, precisamente por esto. O sea, usted sabe lo que es un fusible. Estos son los fusibles. El kindergarten son los fusibles del gobierno de Noboa. El kindergarten son los fusibles del gobierno de Noboa, titular para la entrevista. Correcto. No sé si tengamos algo más, doctor. Yo creo que nos lo hemos dado. Aquí podemos quedarnos hablando todo el día, pero también tenemos que tener piedad por la... Claro. Por la y también hoy es su cumpleaños, pues, doctor. Hay que celebrar. La celebración más grande que hay que hacer es trabajando. Analizando lo que está pasando en el país. Analizando lo que está pasando. Aquí no hay descanso, mi querido amigo. Porque hay mucha gente que va a los medios de comunicación improvisando. Y claro, por eso dicen lo que dicen. Porque solamente se bajan en internet 2, 3 cosas y van a enfrentar un tema desde la ignorancia. Doctor, nosotros... ¿por qué Arosemena renunció antes de que le pida la renuncia a Lasso? ¿Cuál Arosemena? El ministro, Pablo. ¿El ministro de Finanzas? Sí. No, es que no necesitaba pedir la renuncia, se van. Más bien pregúntese otra cosa, mi querido Jaime. No, pues renunció hace 2 días. Sí, yo sé, pero... o sea, quererse limpiar de todo lo que ha hecho en este gobierno y todo lo que le ha mentido al Ecuador, que deje el país en buenas manos. ¿De qué está hablando? Pero mire, lo grave es esto. No se ha posesionado el presidente electo. Se posesiona mañana el presidente electo. Ya se le cayó el secretario de Comunicación del seminario. Por algo será. Por algo será. Y se le acaba de caer la ministra de Finanzas, una Sarija Moya. Sarija Moya. Se le cayó. O sea, no llegó a entrar. Y quién sabe, mañana nos enteremos que algunos de los que fueron anunciados, o algunas, tampoco están. Porque eso hace ver que él no estaba preparado para gobernar. No estaba preparado, por eso es que están echando mano de algo que es así.
Están echando mano de cartones. Algunos están sobando las manos esperando su momento. Están echando mano de currículos basados en cartones. Y eso no es una garantía para manejar la administración pública. Esa no es una garantía. Tal manera de que ese es el tema. O sea, por ahí el que tiene un MBA en no sé dónde, el PhD por acá, que muchos antes que ser PhD son HDP, pero no son una solución para el Ecuador. El Ecuador se lo maneja desde la experiencia, del conocimiento y la experiencia. Porque la experiencia, mira el proceso dialéctico del conocimiento. ¿Qué dice el proceso dialéctico del conocimiento? De la teoría a la práctica, y de la práctica a la teoría, y nuevamente de la teoría a la práctica, y de ahí nuevamente a la teoría. O sea, la teoría tiene que estarse remozando. ¿Y qué es la que la remoza la teoría y la va actualizando? La experiencia. Sí, la teoría es importante, pero tiene que ser alimentada por la experiencia práctica. Yo tuve un funcionario cuando manejaba la Organización Latinoamericana de Energía y me llamó la atención que me presentó una renuncia y él no tenía título. No tenía título de técnico informático, pero era el mejor técnico informático. El jefe de él era un brasileño, porque había muchos cargos en manos de extranjeros, pero él sabía más que su jefe y no tenía título. Y quiere que le cuente como anécdota. Me presenta la renuncia y me pareció un absurdo porque ganábamos en dólares, en una economía secretizada. Y entonces un cargo era ganar cualquier cantidad de dinero. Y le digo, bueno, yo no tengo más remedio que aceptarte la renuncia, pero dime por qué te vas. Porque yo dije, va a trabajar en otra empresa. ¿Sabe qué me dijo? Lo que pasa es que me han hecho una propuesta, ya he estado trabajando un buen tiempo, y me acaban de nombrar pastor evangélico. Y yo con eso voy a tener mucho más ingresos que en el cargo que tengo aquí en la Organización Latinoamericana de Energía. No tenía título, fue el mejor informático que teníamos, sin título, pero además cambió su cargo en dólares y un cargo enorme porque ganaba más de pastor evangélico. No me quiero comprar el pleito con los evangélicos, pero ahí usted puede analizar lo que pasa. ¿No ve que el diezmo, claro, el diezmo fue aprobado y fue promulgado por el pueblo judío, los dirigentes del pueblo judío, para captar dinero para épocas de crisis, no para comérselo el sector religioso, sino para épocas de crisis. Cuando vino ya la Iglesia Católica, ya no guardó la plata para épocas de crisis porque ellos no resuelven problemas económicos de nadie. Entonces, se le dio otro sentido a los diezmos. Y luego las otras sectas religiosas igual le dieron otro sentido. Entonces, una gente que maneja ese tanto tipo así que de... hasta la asamblea ha llegado el diezmo. Claro, el diezmo, pues. El diezmo llegó a la asamblea. Y esto es lo que llamaban en México la mordida. La mordida, o sea, dame un pedazo de tu salario, que es para mí. Yo te conseguí el cargo y de por vida tienes que darme ese pedazo del salario. Es la corrupción más grande. Entonces los diezmos acá también hicieron su agosto. Los asambleístas han sido acusados de pedir diezmos. Y algunas otras que proclamaron que hay que robar bien y que hay que justificar bien y no dejarse más o menos, no dejarse trincar, no dejarse ver con los actos de corrupción, terminó su periodo sin ningún problema. Y la otra asambleísta que dijo, a mí me dan un ministerio completo o nada, fue la rival para volver a dirigir Pachacuti y casi le empata y le gana a Churuchumbi. Es el Ecuador. Doctor, ¿se acuerda de Gisela Molina, la asambleísta de Pachacuti, que la entrevistaban y dijo que con esa entrevista salía del anonimato? Pero bueno, dijo una serie de cosas. La semana pasada, antes de posesionarse como asambleísta, el día viernes, que fue la posesión de la asamblea, ella dijo en el programa de Jimmy Jairala que en la asamblea hay muchas asambleístas ocupando una curul que son muñecas de la mafia. Por ejemplo, allí la Fiscalía General del Estado es lo que se llama, en el derecho penal es lo que se llama noticia criminis. O sea, cuando llega conocimiento de quién tiene a su cargo la acción penal pública, ya conocimiento de noticia criminis, tiene que abrir el expediente inmediatamente. Y tenía que haberla llamado inmediatamente que concurra.
y mediante la presión diga a qué se refiere con ese tema. Pero quién sabe no les convenga que esta mujer hable porque las muñecas de las mafias de pronto pertenecen a tal o cual organización política. Y no solo eso, acusó que en una comisión tenían contratados narcotraficantes de asesores. Bueno, sabemos de dónde viene esta asambleísta, viene de gente buena, del grupo de Fernando Villavicencio, y casi denuncias de ese tipo, ¿no? Por ahí ya le salió la asambleísta Mireya Pazmiño y le dijo que le iba a demandar. Sí, pero es importante, por cualquier cosa es importante que le tomen la versión, sea que haya dicho la verdad o una mentira. Así es. Porque si es una verdad, hay que iniciar una investigación y continuarla. Y si es una mentira, entonces tiene que quedar en evidencia que está inventándose cosas. O sea, en el Ecuador se tiene que pedir que haya más seriedad en la política. Y eso, para eso tiene mucho que ver la administración de justicia. Doctor, Déjeme ahora sí terminar. creo que nos despedimos. Déjeme solamente para terminar esto. Verá, es como que un médico, el jefe de un hospital, le digan, vengo porque quiero que me haga esta operación. Y en vez de decir, sí, claro, un hospital bien armado, que tiene todo. ¿Sabe qué? Yo le sugiero mejor que se vaya a operar en Miami. O sea, terrible. Entonces, no han estudiado medicina en el Ecuador. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, que todavía sigue allí, estuvo de acuerdo con la extradición. O sea, que ellos no juzguen con la jurisdicción ecuatoriana a la gente que ha delinquido en materia de narcotráfico, porque mejor que los juzguen afuera. Vea, esto me olvidé de decirlo cuando traté el tema de la extradición. Porque ella misma de volver a intervenir Saquicela, que es un poco decir, en otras palabras, nosotros somos incompetentes para conocer este tipo de temas, mejor que los juzguen afuera. Eso tenemos en el Ecuador. Ese tipo de funcionarios públicos tenemos. Con eso me despido, mi querido Jaime, y despedirme de la audiencia. Que Dios los bendiga y gracias por todos los abrazos y la energía positiva que me envían. Muchísimas gracias, doctor, y que siga disfrutando este día, el día de su cumpleaños. Carlita se fue porque tenía clases. En todo caso, nos volveremos a ver el próximo miércoles a la misma hora y por el mismo canal. Gracias, Jaime, y no se olvide enviarme la entrevista. Correcto. Un abrazo. El doctor Augusto Tandazo. Gracias. Muy bien. En el análisis de los días miércoles 2.